Más adelante lo vamos a ver bien. Acá, justamente acá. Acá tienen las hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas y las hormonas amínicas. Vamos a ir analizando cuáles son sus características, ¿sí? En general, tienen que prestar atención a la subclasificación esta de catecolaminas y hormonas tiroideas, porque las catecolaminas suelen parecerse al funcionamiento, digamos, de las hormonas peptídicas. En cambio, las tiroideas por ahí se parecen más a las hormonas esteroideas, ¿sí? En el cuadro acá se resume toda esta cuestión, que en los apuntes lo tienen bien explicado, ¿sí? Todo lo tienen bien explicado ahí, pero por ahí esto es como para resumírselos. Entonces vamos a ir punto por punto. Analizamos cómo es la síntesis y el almacenamiento de las hormonas peptídicas, ¿sí? Acá dice, producidas por adelantado. ¿Qué significa? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, las hormonas peptídicas se sintetizan como pro-hormonas. ¿Qué pasa? El ribosoma, ¿sí? Que es una organela de la célula, esto ustedes ya lo dieron en biología celular y molecular, es un repaso, se sintetiza la hormona, que sería una proteína, se sintetiza a partir del ARN mensajero, ¿sí? Sale del ribosoma la preprohormona. Entonces, esa preprohormona tiene una secuencia señal que es captada, y gracias a esa secuencia señal es captada por el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? En el retículo endoplasmático rugoso se producen algunas modificaciones, entre ellas se corta esa secuencia señal, por lo que se transforma en una prohormona, ¿sí? Como prohormona sale del retículo endoplasmático rugoso e ingresa al Golgi, ¿sí? El complejo de Golgi. En el Golgi sufre modificaciones, que las modificaciones van a depender del tipo de hormona que estemos trabajando, pero ¿qué es importante? ¿Qué es lo que sucede? Se almacena en vesículas, ¿sí? Estas vesículas, dentro de las vesículas, además de la prohormona, se empaquetan enzimas proteolíticas. ¿Cuál va a ser la función de la enzima proteolítica? Es cortar la cadena de la prohormona para separar lo que es la hormona de la otra fracción de la molécula que no es hormona, que puede o no tener función en el sistema, ¿sí? Dependiendo del tipo de proteína del que estemos hablando, ¿sí? De la hormona. Entonces, esta vesícula se almacena en la célula, en el citoplasma, y cuando la célula recibe un estímulo determinado, logra liberar estas vesículas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Las vesículas se fusionan con la membrana celular y se produce la exocitosis, es decir, la salida de tanto de la hormona como de la otra sustancia que formaba la molécula, ¿sí? O sea, por eso era prohormona, porque era la hormona con otro pedacito de molécula, ¿sí? Se libera todo. Eso se llama cosecreción. Esto, digamos, está muy relacionado con lo que era biología celular y molecular. O sea, si ustedes tienen claro eso, no les va a costar tanto. Por eso yo le decía que endocrino, en realidad, tiene mucho de repaso y no es tan complejo por eso. Porque si uno tiene claro lo anterior, no cuesta tanto, ¿sí? Porque son muchos procesos moleculares que uno por ahí toma solamente lo más básico, digamos, no es que tienen que ir a aprenderse sí o sí cada molécula con sus nombres, ¿sí? Entender el ciclo general. En cambio, ¿qué pasa en las hormonas esteroideas? ¿Sí? Acá es muy diferente porque no se pueden acumular en la célula, ¿sí? Lo que sucede es cuando, entonces, importante acá, como no se pueden acumular en la célula, la hormona esteroidea no actúa en procesos en los que se demande tanta rapidez, o sea, hay que darle tiempo al sistema para que responda. ¿Por qué? Porque no está sintetizada todavía la hormona, sino que se hace en el momento, ¿sí? Entonces, ingresa
las sustancias necesarias que están en el sistema extracelular a la célula cuando la célula recibe un estímulo determinado y comienza a sintetizar la hormona y luego la libera. ¿Sí? Entonces, en las catecolaminas pasa lo mismo que en la peptídica, ¿sí? Y en las tiroides también pasa lo mismo que en las peptídicas, ¿sí? Por eso es fácil estudiarlo así por comparación, porque entonces se aprende uno o se aprenden dos y ya saben las diferencias que hay entre cada uno. Entonces, acá, secreción de la célula productora, acá yo ya lo expliqué a esto, exocitosis, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Se fusiona la vesícula secretoria con la membrana plasmática y produce la salida de la hormona hacia el espacio extracelular. ¿Pero qué pasa en la hormona esteroidea? Se produce una difusión simple. ¿Por qué? Porque la hormona esteroidea está formada a partir de colesterol y por lo tanto es lipofílica, ¿sí? O sea, que puede atravesar la membrana plasmática sin problemas, ¿sí? El tema, ¿qué pasa? Así como es lipofílica, es hidrofóbica. Entonces, en la sangre no puede andar suelta, ¿sí? Sí o sí tiene que estar acoplada a una proteína transportadora. Lo que no le pasa a la hormona peptídica. La hormona peptídica puede andar en la sangre sin necesidad de estar acoplada a otra cosa, ¿sí? Bueno, la hormona catecolamina también sufre exocitosis y la tiroidea sufre difusión simple, ¿sí? Entonces, después, transporta en la sangre, esto recién lo dije. La hormona peptídica está disuelta en el plasma. ¿Por qué? Porque es hidrofílica. El plasma tiene alta concentración de agua, ¿sí? En cambio, la esteroidea está unida a proteína transportadora porque esto lo protege de las enzimas proteolíticas, perdón, enzimas Lipolíticas. lipolíticas, me confundí. Proteolítica sería que rompe proteínas, no está hecho por Claro. proteína. Claro. Enzimas que pueden degradar estas hormonas, ¿sí? Entonces los protege. Lo mismo para los otros dos ejemplos, ¿sí? Después dice, vía media corta de las hormonas peptídicas. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitamos que una hormona peptídica actúe por mucho tiempo en el organismo, entonces se tiene que secretar todo el tiempo, ¿sí? Porque dura muy poco, ¿sí? Dura muy poco. No puede andar suelta por ahí por mucho tiempo. Sí o sí, cuando se cumple su función, automáticamente se la degrada. En cambio, la hormona esteroidea tiene una vida media más larga por la misma cuestión de cómo actúan las células, ¿sí? Porque una hormona esteroidea tiene más acción, más que nada, sobre el genoma de la célula. Entonces, la acción que tiene dura más tiempo. Entonces, ya eso hace que inherentemente la hormona esteroidea dure más en la célula, ¿sí? Sí, yo insumos, que creo que un ejemplo muy claro de eso, de ese funcionamiento de la hormona peptídica como es la insulina. Si ustedes se ponen a pensar en un paciente diabético, vamos a relacionarlo también a los casos de la vida. Un paciente diabético no se inyecta solamente insulina en un solo momento, él sí tiene que ser en uno, dos o tres momentos en el día, porque esa insulina tiene una vida corta. Entonces se relaciona como una hormona peptídica, tiene que estar segregándose todo el tiempo. Eso es lo que en realidad va a estar haciendo en nuestro páncreas. El tema Exactamente. está que cuando hay mal funcionamiento, tenemos que hacerla por fuera. Nosotros ingresarla al organismo. Entonces es un buen ejemplo para darnos cuenta. La Exactamente. insulina tiene todo ese proceso de tener una preproinsulina, que luego se es cortada por insulina, y los receptores de membrana van a ser lo que van a permitir por exocitosis ingresar a la célula. Entonces es un buen ejemplo para tener claro ese concepto de hormona peptídica. Claro, además, esto que vos dijiste, retomarlo de la preproinsulina. Acuérdense, sería la parte pre se eliminaría en el retículo endoplasmático rugoso. Y después tenés proinsulina, es lo que se empaqueta en la vesícula secretoria, junto con enzimas proteolíticas, y
cuando se corta esa insulina, porque se va a exocitar, obtenemos insulina y péptido C. El péptido C es una molécula que los médicos utilizan para medir la cantidad de insulina que hay, o sea, la cantidad de insulina que se ha secretado en el organismo, porque como dijimos, es una hormona peptídica que dura muy poco tiempo en la sangre, tiene una vida media corta. ¿Cómo haces para saber cuánto se secretó? Usando el péptido C, porque el péptido C, digamos, no tiene una función biológica específica, o por lo menos no se conoce ahora, pero se lo usa para eso, ¿sí? Entonces, es importante conocer toda esta cuestión de cómo está conformada la molécula, porque después se puede usar para otras cosas, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, se usa para determinar cuánta insulina secreta el organismo de una persona, ¿sí? Y por Y sumo último, a eso un ejemplo claro también sobre hormonas esteroides, o que para ver la vida larga y que está relacionado a nuestra carrera, es la obesidad con el tejido adiposo. El tejido adiposo es considerado un órgano endocrino, y nosotros podemos ver eso como produce un estrado proinflamatorio crónico en las personas con obesidad, y vemos como eso hay una acumulación a lo largo del tiempo de lo que va secretando el mismo tejido. Entonces, para que vayan siempre asociando lo esteroideo, pueden asociarlo al tejido adiposo, ese órgano endocrino en particular que causa una enfermedad inflamatoria crónica, y como veíamos, a la peptídica de una vida corta, todo el tiempo tiene que estar segregándose para poner un efecto en el organismo. Así van viendo ejemplos claros de eso. claro, por ahí es más fácil empezar a recordar cuando uno tiene un ejemplo, digamos. Y bueno, por último, analizar la localización del receptor. Esto tiene que ver mucho con las características de la molécula, la característica química de la molécula, ¿sí? Porque pensemos, si el receptor de la hormona peptídica se encuentra en la membrana celular, esto tiene que ver con la cuestión de que la hormona peptídica es lipófoba, ¿sí? No puede atravesar la membrana celular, que predominantemente está formada por fosfolípidos, que como ustedes ya saben son lípidos, ¿sí? Entonces, sí o sí tiene que haber algo afuera de la célula que esté captando el mensaje, ¿sí? Que está transmitiendo la hormona. Entonces, ¿qué hace la hormona peptídica? Se une al receptor que está en la membrana celular y desencadena una cadena de segundos mensajeros que después van a tener diferentes repercusiones en la célula. Ahora vamos a ver bien eso. En cambio, la localización del receptor en las hormonas esteroideas está o en el citoplasma o en el núcleo, o sea, la hormona ingresa a la célula, porque es lipofílica, o sea, puede atravesar la membrana, ¿sí? Sin embargo, esto es algo que se ha descubierto hace relativamente poco, que algunas también tienen receptores de membrana, ¿sí? Ahí voy a admitir. Entonces, lo principal, digamos, la función más importante sería sí, cómo se une al citoplasma o al núcleo, pero también hay que tener en cuenta que algunas también tienen receptores de membrana. Y bueno, y acá ustedes ven, la catecolamina tiene membrana, el receptor está en la membrana celular y la tiroidea en el núcleo. A ver, ¿esto por qué funciona de esa manera? Porque las funciones de las hormonas esteroideas más que nada están asociadas a mecanismos de modificación genómica, o sea, al unirse digamos, al receptor que está presente en el núcleo, estimula a que se sintetice cierto ARN mensajero, ¿sí? Entonces, se va a sintetizar cierto ARN mensajero, obviamente a partir del ADN, luego ese ARN mensajero sale del núcleo, se va al citoplasma, se une a los ribosomas. Al unirse a los ribosomas, le dice, mirá, vos tenés que sintetizar tal proteína, ¿sí? Entonces, se sintetiza esa proteína y esa proteína luego ejerce la función que responde al mensaje que le dio la hormona esteroidea. Por eso es como mucho más largo. En cambio, la hormona peptídica, ¿qué hace? Desencadena toda esta cuestión de
los segundos mensajeros, que tienen acción sobre estructuras que ya existen en la célula, no se tiene que sintetizar, ¿sí? Solamente desencadena una cadena de acciones. Por ejemplo, que produce la apertura de canales o modifica la conformación de proteínas, ¿sí? Pero es todo más rápido por esa cuestión, que no se tiene que sintetizar algo de cero, sino que se modifica algo que ya existe. Por eso también la vía media es corta, porque no se necesita que sea tan larga. En cambio, la hormona esteroidea tiene una vía media más larga por todo esto, que el ciclo es mucho más largo, es más complejo lo que sucede. Sin embargo, actualmente se ha descubierto que ciertas hormonas peptídicas también pueden llegar a tener acciones sobre el genoma, ¿sí? Todavía no se conoce con tanta exactitud, con tanta especificidad eso, pero sí. Y lo mismo con la hormona esteroidea, también se ha descubierto que pueden tener acciones sobre algunos receptores de membrana y por lo tanto responder más rápidamente a las necesidades de la célula. Entonces, por ahí la diferencia funcional, que es justamente una de las diferencias que más se resaltaba entre las hormonas esteroidea y peptídica, hoy está como bastante, no es que está en duda, sino que ya se sabe que no son tan diferentes como parecían, ¿sí? Ahí voy a pasar la diapo, ahí está. Bueno, ahora me gustaría recalcar un poco esta cuestión de cómo está conformada la hipófisis y cómo es el funcionamiento de la hipófisis, porque es una de las cosas más importantes y más complejas por ahí que tiene este sistema, ¿sí? Esto ustedes ya saben un montón, porque en Anato se trabaja muchísimo la cuestión del sistema hipotálamo hipoficiario, pero ahora se le agrega un poco más lo que es el funcionamiento que tienen las hormonas, ¿sí? Lo van a entender mejor. Pero esto, por ejemplo, la cuestión de la glándula hipófisis, que en realidad está formada por dos partes y que solamente la adenohipófisis es una verdadera glándula endocrina, ustedes ya lo tienen de antes, ¿sí? La neurohipófisis en realidad es tejido nervioso, ¿sí? Que está fuertemente asociado al hipotálamo, ya que en la neurohipófisis tenemos la parte terminal de los axones que conforman los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, ¿sí? Entonces, justamente esto es fundamental entenderlo. Ustedes imaginen, una neurona está formada por el soma o cuerpo, tiene las dendritas que salen del soma, y después tienen un axón que es único y es largo. Entonces, todos los somas de estas neuronas están en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es un órgano que está formado por núcleos, ¿sí? O sea,